¿Se oye bien de atrás? Allá en la Popular. Bueno, voy a leer un fragmento del libro Quipu, Nudos para una narración feminista, de María Pía López, claro. Escribir el pasado. Saber que la edad de una escritura es siempre doble. La época a la que alude, la época en que se escribe. ¿Cómo se revisa? ¿Qué se hace con las estatuas que conmemoran personas que participaron en hechos condenables o con las obras de la cultura en las que se plasmaron valores que impugnamos? ¿Qué se hace con lo que el viento se llevó? La estatua de Hernán Cortés, la novela Lolita o las películas de Woody Allen. Si menciono todas juntas es porque fueron arrojadas a las discusiones sobre su cancelación, ya sea por lo que simbolizan, lo que incluyen o por las actitudes de sus creadores. En algunas ciudades y universidades norteamericanas se retiraron los nombres que implicaban reconocimientos a personas comprometidas con el tráfico de esclavos. Una cadena de televisión privada sacó de su catálogo el film de Victor Fleming por contenido racista. Para las generaciones futuras puede ser concebible la esclavitud y la trata convertirse en nombre de un hecho pretérito e inimaginable. Es un modo de advertirnos contra la repetición y la persistencia de lo ominoso, borrar las inscripciones no denuncialistas de su existencia. O se pueden presentar los monumentos y sus tachaduras, las obras y sus críticas, los films y la discusión sobre las trayectorias vitales de sus creadores. Son modos diferentes de pensar las pedagogías, preocupados ambos con la ideología de que algo hay que hacer con la materia reacia del pasado, con la narración de lo sucedido y las estrategias para preservarlo en la memoria, para evitar que las injusticias encuentren una tolerancia ingenua o una obstinada repetición. Las discusiones que nos interesan sobre obras y monumentos no versan sobre la defensa de la figura depuesta, sino sobre la eficacia de tales actos para conformar una memoria popular y un sentimiento de justicia, una reescritura histórica no colonizada. ¿Qué haría con Colón? Una filosofía política antiesclavista debería prohibir los textos de Locke o Locke. Se transmite dejando los vacíos allí donde había estatuas o suplantando unos nombres por otros, los de los tratantes de esclavos por los de sus víctimas, o dejando uno y otro cual palimpsesto todo a la vista. ¿Y qué hacemos con Althusser? ¿Podremos leer sin temblor la obra de quien asesinó a su compañera? Son cuestiones que hacen a la revolución feminista, porque los habitantes del panteón de la cultura occidental tienen su abultada cuenta en los registros de privilegios patriarcales. Marlene Bayard, en una charla para ingresantes a la carrera de psicología de una universidad nacional, criticó el despliegue freudiano de la noción de histeria y en la misma intervención advirtió que no se trataba de dejar de leer a Freud ni a nadie, sino de leerles crítica y amorosamente. Esa intervención en el aire efímero de la oralidad me pareció fundamental. Criticar no es cancelar. Y no hay crítica más capaz de desplegar sus fuerzas que aquella que se trama con cierto amor respecto de su objeto. Bueno, digo Stulberg. Buenas tardes. Estamos un poco lejos. Dale, pero qué honor. Bueno, esto que leyó Cristina es del libro Quipu, que es el libro anterior de Pía. Acaba de llegar el libro último, ¿no? Acá los expositores lo tienen, que es el que presentaríamos hoy. Pensamos que iba a ser una presentación con el libro fantasma, pero tenemos libro. Estamos muy contentos con Cristina de ser tantos en el antiguo arte de la conversación, este segundo ciclo, este segundo encuentro. Vamos a ver ahora un video que siempre ponemos al comienzo de los encuentros y después iremos comenzando la conversación. No sé si se puede poner play.
Gilma, te quería preguntar si nos querés contar un poco cómo la conociste a Reina Marás. Estaba justo en taller de mujeres, encuentro de mujeres, entonces la compañera Euge trajo una fotito de Reina Marás diciendo que esta compañera está así presa porque habló, digamos que es quechua parlante, que no pudo defenderse y no sé, dije, bueno, yo me anotaré para ir a visitar a la cárcel. Entonces poco a poco gané la confianza y nosotros somos muy pobres, me dice Reina. Yo también soy, le dije. Y entonces empieza a contarme cómo vivía. Ella, como no hablaba castellano, estaba con los cuatro paredes encerrado. En ese momento, cuando no tenés muchas amigas, muchas hermanas, sos muy sumisa. Cuando día viernes hacíamos asamblea en general, entonces ahí empecé a contar a compañeras, así está pasando la compañera. ¿Cómo nos podemos organizar? Hicimos un cartel grande, hicimos Reina Marás diciendo, y también esos videos le hemos mostrado a ella. Mira, así estamos marchando por vos. Porque para nosotros no, ni que sea frío, ni que sea calor, nada. El único queremos tu libertad y que estés con tus hijos y como sos nuestra hermana. La idea de conversar con Pía sobre este libro que se empezó a escribir hace ya varios meses, por lo menos leí una versión, creo que final, en enero, con algunos pequeños cambios que después Pía me fue mandando, tiene que ver con dos o tres cosas, no solo con la amistad, con Pía y con todo lo que esa amistad puede reunir, sino con algo del texto y el momento, ¿no? Que se fue confirmando, además desde que Pía terminó de escribir el libro hasta acá. Y que tiene que ver quizás con una imagen que me parece que Pía toma incluso a Marcelo, así que lo podremos empezar a conversar rápido, que es la idea de una red, que en el caso de Pía es red en varios sentidos, y lo que quería decir era, para comenzar y empezar allá a hacer una pregunta que en principio sería a Pía, a Marcelo, a Ana, y la idea es ir charlando entre todos, que es la idea de que esa red se puede recorrer como un territorio, que no es una red lógica, que no es una red abstracta, que no es una red virtual. En distintos momentos del trabajo de Pía, tanto en la General Sarmiento como en Canal Encuentro, de donde se extrae esto que acabamos de ver y que es parte del material que nutre el libro, hay redes, digamos, que tienen que ver con la memoria, hay redes que tienen que ver con resistencias feministas pero populares, hay redes de conversaciones, hay nombres que son importantísimos en la trayectoria de Pía y de muchos de nosotros. Entonces, un poco esa idea de una ciudad que se la puede recorrer desde los puntos de resistencia, tanto sociales como de la memoria, como de la literatura, es evidente que estos meses se fue haciendo más central, casi como que hubo una decisión estratégica, me parece, en Pía, así como si estuviera leyendo anticipadamente algo del momento y casi a uno le darían ganas de decir de las tareas, ¿no? De las tareas por venir o que ya son inmediatamente las actuales. Así que por ahí directamente la pregunta, Pía, sería, porque hay algo más. En la reunión anterior que hicimos el sábado pasado con los jóvenes, salió muy fuertemente, no sé cuántas personas acá están, que estuvimos reunidos el sábado pasado, la cuestión de Jujuy, que ya está presente en el libro, bajo la forma del nombre Milagrosala, y ciertas discusiones que supongo que ahora sería buenísimo que reaparezcan dadas las circunstancias, dado lo poco que hablan del tema quienes esperábamos que hablen del tema y dado lo necesario que es que nosotros hagamos algo con eso. Bueno, con estos temas me gustaría preguntarle a Pía por qué este fragmento, por qué este tipo de conversaciones, por qué invitó a Marcelo y a Ana, y también contarles que cuando estábamos coordinando esta conversación en un correo electrónico, Marcelo y Ana dijeron, el libro es muy bello, ya vamos a hablar del libro, ¿no? O sea, que lo único que anticiparon es que el libro es bello, o sea, que quizás también la pregunta de qué quiere decir que el libro es bello, qué leyeron ahí, qué tienen ganas de contar, de leer, como les vaya apareciendo. Pero en principio diría, le pasamos la palabra a Pía. Bueno, muchísimas gracias a Cristina, a Diego por la invitación al ciclo, que es un ciclo que tiene el nombre más lindo que uno puede imaginar, ¿no? El antiguo arte de la conversación. Y muchas gracias a Marcelo y Ana por haber aceptado venir a conversar sobre el libro, y a ustedes que están acá, y a Agustín, que el editor que llegó corriendo con los libros materialmente. La primera vez que lo veo el libro es en este momento, así que me produce una enorme alegría.
Y quiero partir de algunas imágenes que puso Diego en juego para pensar por qué Travesía, por qué una red, que efectivamente el libro se abre también con una cita de Marcelo acerca de la idea de red, que él suele usar mucho, por qué están estos amigos acá y amigas. Y fundamentalmente quizás contarles algo de cómo surgió, qué son estas imágenes. Yo estuve grabando el año pasado una serie que me entusiasmó mucho, que ya saldrá por el canal Encuentro, que se llama Desobediencias, y creo que fue mi verdadera salida de la pandemia. Es decir, fue el momento en que salí de nuevo a caminar, es decir, a charlar con compañeras, con compañeros, a hablar, ver en qué estaban, ver qué estaban viendo sobre determinadas situaciones políticas, imaginar un poco por dónde iba la cosa. Es eso, que a veces una tiene excusas más políticas, excusas de alianzas, excusas de organizar una marcha o una asamblea. Acá fue la excusa fabulosa de hacer un programa de televisión, y lo más lindo de ese programa, como molestaba a las compañeras que tenían que encargarse de filmarlo, para mí era la preproducción. Me ponía bastante mal humor el momento en que teníamos que ponernos en juego. Pero logramos, creo, llegar a un acuerdo con las compañeras del canal y de la productora, que fue sostener una estética que habrán visto que es una estética muy poco producida como estética televisiva. Es decir, que nosotras teníamos que aparecer, quienes estábamos hablando ahí, conversando en el estado de que salimos a la calle a conversar, a marchar o a organizarnos, ¿no? Y elegí este fragmento entre los muchos que hay en el libro. Hay muchos citados y comentados de esas conversaciones. Fueron todas conversaciones y fue un estado de conversación la filmación de todo eso. Y elegí este porque es un fragmento con compañeras de La Voz de la Mujer, una organización del barrio de Lugano que me recomendó considerar para el programa Ana Longoni, que está aquí, charlando con Ana sobre el programa. Me dijo, me parece que estaría bueno que converses con La Voz de la Mujer, y fue un gran encuentro con las compañeras de la FOB. Y fundamentalmente esta historia, que era una historia muy conmovedora, que fue el momento en que ellas toman la decisión de acompañar a Reina Maraz, que estaba quechua-hablante, monolingüe, que estaba presa acusada de homicidio, de complicidad con el asesinato de su esposo, y que estaba siendo juzgada en un juicio en castellano con un defensor que nunca entendió, nunca supo, el defensor que le hacía firmar las cosas y le explicaba, dijo después que nunca había sabido que ella no entendía el castellano, que pensó que como toda boliviana era muy calladita y por eso no hablaba, ¿no? A Reina la salvaron las redes feministas. A Reina la tradujeron, la acompañaron y la sacaron de la cárcel las redes feministas, ¿no? Entonces a mí me parecía que esa instancia de traducción, que es una traducción fundamental y que es la conversación que habilita a escuchar y entender quién es esa otra persona que está allí y en qué lengua habla, me parecía que era clave para pensar la relación de la serie con el libro, ¿no? Y el libro tiene otras capas también, tiene esa capa que es el recorrido por algunas organizaciones de los feminismos populares, entre ellas de compañeras sobre distintos temas, con las compañeras de Amar para pensar el trabajo, con Georgina, con las compañeras de Yo no fui, de la Asamblea de Absolución de Iggy para pensar la justicia, con las, digamos, y con las compañeras de la organización educativa Isauro Arancibia, y para pensar la educación, ¿no? Tratamos de pensar esas cuestiones, pero el libro no es solo eso, sino que el libro tiene, como me parece que anunció Diego, capas y capas, ¿no? Y una de esas capas tiene que ver con un trabajo, con una experiencia fundamental para mí, que es el trabajo en la Universidad Nacional de General Sarmiento, y fundamentalmente un vínculo con un pasaje geográfico, territorial con la universidad, que es su proximidad con Campo de Mayo. No pude dejar de pensar, imaginar y dialogar con Campo de Mayo en toda la escritura, y tratando de pensar algo que para mí es la clave de este libro, pensar cómo sucede que en ciertas circunstancias, aún en las más impiadosas, en las más críticas y donde más cercenada está la libertad de las personas, pueden aparecer escenas de amistad.
pueden aparecer escenas de alianza, puede aparecer ese hueco en el que somos hospitalarios con otros. ¿Eso dice algo sobre la vida política? Yo creo que sí. ¿O dice algo sobre la política hoy? Yo creo que sí. Yo creo que sin ese fondo de emergencia, de una posibilidad de reconocimiento inesperado de otras personas, no hay política, hay otras cosas. No hay política en el sentido de distorsión más allá de la administración de lo existente. Entonces, este libro, que es de muy pequeñas historias, es también un libro sobre la conspiración, la política como amistad, las resistencias pequeñas y los vínculos en los cuales nos reconocemos y nos transformamos unos a otros, ¿no? Entonces, ese encuentro, por eso la alegría de que amigos, amigas como Cristina y como Diego nos alojen hoy a pensar esto, porque también el libro es resultado de muchas amistades, ¿no? Y de mucha sedimentación de amistades y muchos encuentros y muchos descubrimientos en común con esas personas. Y cuando digo amistad, digo algo que no es solo del orden de lo afectivo, ¿no? Digo algo del orden de una complicidad, de un encuentro y de una fundación en común. Entonces, cuando pensamos que estaría bueno invitar a Marcelo y Ana a conversar acá en público, es en parte porque un modo de la amistad para mí es la lectura común. Son dos personas a las que leo mucho, leo y converso con lo que ellas escriben, y también porque ambos, me parece, son dos confabuladores tenaces. Son dos personas que están en estado de confabulación siempre recuerdo, cuando lo conocí a Marcelo, yo creo que lo conocí en una invitación que me hicieron los compañeros de su cátedra, a la Facultad de Psicología, a Teoría de Grupos, donde estaban haciendo una larga jornada en esa facultad, y donde en una parte de esa jornada, que había que ir atravesando espacios, había que entrar a un lugar, a un aula, donde había, no sé si vos te acordás de la escena, pero había electrodomésticos arrumbados. Y se entraba al aula con una masa para romper cosas. Y ese modo de habitar la universidad me pareció un modo precioso y muy liberador, ¿no? Entramos a la universidad, hacemos tantas cosas a la universidad, que de vez en cuando entrar con una masa y romper cosas hace muy bien. Bueno, ese fue mi primer recuerdo de Marcelo Persia. Con Ana venimos diciendo que nos une una larga y discontinua amistad, pero fundamentalmente creo que nos une ese deseo de conspiración, ¿no? Que nos lleva a inventar una y otra vez modos de encontrarnos y fundar esa conversación. Así que bueno, yo empezaría a hacer circular la palabra con estos agradecimientos y ver qué quieren decir ustedes antes de abrirlo más. Bueno, Pía ya presentó el libro. No, lo presentó como creo que nos hubiera gustado presentarlo quienes tenemos esa función. O sea que yo daría por... No, yo voy a leer algunas cosas sobre el libro y vemos de acuerdo al tiempo si lo leemos todo o en partes. Lo primero es que a mí me parece que la palabra travesía en este libro de entrada se hace acompañar por un epígrafe de Guimarães Rosa, del libro El Gran Sertón Veredas. Y bueno, voy a empezar con ese epígrafe y algún comentario sobre Guimarães Rosa ahí. El epígrafe es: el diablo no hay, es lo que yo digo. Si hubiese, lo que existe es el hombre humano. Travesía. Pero enseguida, en una de las dos dedicatorias que presenta el libro, se plantea una distinción porque hay muchas distinciones sobre la idea de travesía, pero Pía plantea de entrada, me parece, una distinción que me gustaría recuperar, es no pensar una travesía ensimismada y plantear lo que se podría pensar como una
travesía como un sueño movilizado detrás de banderas escurridizas. Y cito a Pía en el libro Quipu. Sueño un bosque de banderas en las que esas preciosas frases de la movilización general, mi cuerpo, mi decisión, se rocen con otras más escurridizas, capaces de inscribirse como piedras preciosas en nuestra memoria, porque seguimos rondándolas para conseguir sus significados. Y ahí remata, tupí o no tupí. Esa es la cuestión. Y ahí agrega, no nada, travesía, que es como termina la novela de Guimarães Rosa. La novela de Guimarães Rosa es del 56 y podría leerse como se leyeron las enseñanzas de Don Juan, sin las pretensiones que tuvo Castaneda, con un lenguaje llano y conmovedor. Ahí Guimarães Rosa usa la palabra nónada, que es una palabra que aparece en el comienzo, enigmáticamente en el libro de Pía. Es una voz que en el texto tranquiliza, a la vez que dispara, detona, afirma, pone en suspenso. Es la contraseña de anudamientos, pausas y respiros. En la novela cada tanto aparece no nada. El protagonista de la novela es Riobaldo, que tiene un largo monólogo que lleva 600 páginas, no interrumpido, y que cada tanto dice, la vida es muy peligrosa. Voy a leer dos citas del libro. Una dice, me explicaré, el diablo campea dentro del hombre, en los repliegues del hombre. O es el hombre arruinado o el hombre hecho al revés. Suelto, no hay diablo, ninguno. Y otra, esta completa complementa, es amiga de la que vos tomás como epígrafe. Y hay otra que es muy linda que dice, usted, porque hay el Riobaldo habla con un interlocutor que no, imaginamos que viene de la ciudad, ¿no? Y entonces sabemos que está presente porque de pronto le dice, usted, mire, vea, lo más importante y bonito del mundo es esto, que las personas no están siempre igual, todavía no han sido terminadas. Como decía, Pía enhebra sabidurías conversacionales en este libro, pero quisiera marcar una distinción, no la de los largos monólogos, no es una travesía de largos monólogos, no es la travesía de Guimarães Rosa, pero tampoco es la travesía como viaje interior. Hay una novela de Luisa Valenzuela, del 2001, que se llama La travesía, una hermosa novela, una de las novelas más lindas de Valenzuela. Ahí la novela transcurre en la historia de una antropóloga que quiere experimentar su mundo interior. Empieza con unas citas ciegas en un hotel con una escena sadomasoquista. Y a partir de ahí la travesía de Pía no nada. No nada, ahora me doy cuenta que se escucha como no nada, y Pía en muchos lugares del libro dice, narrar es nadar. Es una travesía de lecturas y conversaciones que saben la vida peligrosa. Este otro punto se llama maldonadas. El libro toma una palabra que es maldón, que, bueno, en el juego del truco se usa frecuentemente cuando quien da las cartas por torpeza da vuelta una y entonces se canta maldón. Y ese maldón se usa, si vos tenés malas cartas, aprovechás que se dio vuelta una y decís maldón.
porque si tenés buenas cartas decís, bueno, pase. Parece que el Maldón es una astucia y está sostenido en otro epígrafe del libro de María Moreno. Dice el texto de María Moreno, decía con aire de triunfo, ¿sabés? Pero estoy escribiendo. Ese pero convertía al Maldón en su mejor carta. Seguir escribiendo con un dedo, con un parpadeo, con un soplo. Escritura asistida que no desiste. Maldón como tresta para seguir, insistir, no abandonar un juego. Una de las dedicatorias que tiene el libro dice, a Liliana H., a María M., a Cristina B., que saben hacer del Maldón una osadía vital. La escritura de Pía sugiere que tal vez se necesite una reserva de imprudencia para vivir. Este libro teje nudos con la palabra Maldón, con el apellido de Santiago Maldonado y con el arroyo entubado. Escribe Pía, el feminismo de las maldonadas, las que tienen pocos dones, porque todo don lo hacen circular, las que llevan el mal en su propio nombre, porque no temen conjugarlo y saben que más peligrosa siempre es la certidumbre del bien. Después, si conversamos, sería interesante trabajar la invención de este nombre, ¿no? Las maldonadas. Que yo pensaba, esta es una digresión, que es unas maldonadas a cielo abierto, ya que estamos en un teatro. Ricardo Bartiz, en el 80 y pico, 83, dirigió una obra que se llama La Pesca, no sé si la recuerdan. Es un grupo, muchachos del barrio, que en una fábrica abandonada, lindante con el arroyo entubado, encuentran un charco por las continuas filtraciones en el sótano y arman la gesta heroica de un club de pesca bajo techo. Y traen del Rosedal bagres, renacuajos, y hasta viajan a Entre Ríos y traen tarariras, que son unos peces carnosos con dentadura potente. Y se crea ahí la leyenda de las tarariras titán. Y en ese sentido, yo pienso que la gesta de las maldonadas, las que hacen circular sus dones a cielo abierto. Y me parece que ahí hay para pensar lo que eran los 80 y lo que son este momento, ¿no? Y además las estrategias de género en las revueltas. A propósito de Libertad de Mitrópolis, que Pía cita un texto que dice, por un tiempo de azúcar venía otro de muerte. Las almas se gritaban desesperadamente, la tierra y el espíritu, soledad aguardiente. A partir de esa cita, a mí me parecía que se podía introducir al lado de la idea de Maldón la idea de desquite, que es una idea muy presente en toda la obra de Libertad de Mitrópolis. Desquite lo piensa como oportunidad venidera, como revancha vital, como justicia tardía del azar. En el final de su novela El río de las congojas se lee, casi la última línea, en las derrotas late el desquite. Y en una novela tremenda que se llama Sabotaje del álbum familiar, asistimos a una escena dramática. El hijo nacido de la violación del hombre blanco llama a su mamá india comprada, mataca tuerta. La golpea, la humilla y en su arrogancia, borracho, se cae en un pozo y le ordena, ayúdame.
La mujer no lo ayuda. Se lee en el final de la novela. Que llore, que muera, que se pudra, que se seque dentro del pozo como charquí, que reviente el hijo de Pedro Urgimán, mandinga como su padre, desprecia a la tribu de Matacos, la humilla vuelta y vuelta porque él se siente blanco y cristiano, que se tome su meada y se coma su cagada, que aprenda a no llamarme Mataca tuerta. Travesía presenta la conversación como un común desquite. Desquite incluso como descuento, en tanto añadido de tiempo y también como posibilidad de una reversión que vuelve a narrar de otro modo lo ya contado. Escribe Pía en este libro, a propósito de un encuentro con Milagro. En el patio de la casa donde transita su prisión domiciliaria tiene un santuario, lugar de hacer fuego y apacheta. Con las comadres se junta alrededor del fuego. Cuando no sabes cómo decir algo, se lo decís al fuego. Las otras escuchan y entienden. A veces cuesta distinguir entre venganza y desquite. Pía postula la conversación no como venganza, sino como la común alegría de un desquite. Si la venganza pretende devolver el daño, el desquite vislumbra otro juego posible. ¿Qué decir de la escritura de María Pía? Se lee contar, anudar, ciertas historias como si fueran cuentas de un quipu, otra vez. Estamos ante una escritura de restos y arrestos. Restos que no son los que quedan de una totalidad fracasada o estallada, sino restos que estorban como presencias que impiden que se consolide una totalidad. Hilachas que denuncian cerrazones. Arrestos en tanto arrojos y determinaciones, una escritura de lecturas y conversaciones en las que irrumpe el impulso de decir algo que, sin embargo, siempre queda sin decir. Un sin decir que invita a leer otra y otra vez y conversar 1001 noche más, como Sherezad cuando narra historias que se enlazan para detener una matanza. Escribe Pía, conocer, disputa y posibilidad. Partir de los restos desperdigados, producir lo existente como resto, ni cita que legitima, ni escuela que encuadra. Leer carbones que se encienden ante un soplo. Estamos ante una escritura sopladora, una escritura espantabuitres, cuervos y otras aves carroñeras, hecha de retazos, sobras, palos de escoba y sombreros extraños. Escribe Pía algo de la escritura de María Moreno que puede decirse sobre la suya. La escritura de María es del orden del goce, del derroche asociativo, del juego de la interpretación. ¿Tengo unos minutos? Escribe Pía en Quipu, el libro anterior del 2021. Vivir, romperse. ¿Qué vida no está rota? En una entrevista de febrero de este año, le preguntan a María Moreno, ¿qué estás escribiendo ahora? María responde, estoy buscando el tono para escribir algo sobre mi ACV, pero reduciendo al mínimo la anécdota, porque eso lo convertiría en un mero testimonio, lo que es peor, en un libro de anti-autoayuda.
¿De qué manera contar cómo se vive un cuerpo físico en el dolor y lo escatológico? ¿Cómo se va armando las defensas desde la merma? Eso, creo que lo llamaré justamente la merma. Algo así hace Pía, escribir desde la merma, escribir desde la pequeñez, desde la disminución, desde la vida que se está consumiendo. Si la escasez alude a la falta o a la privación, la merma restituye la inesperada intensidad de lo mínimo. Sugiere Pía refiriéndose a María Moreno. El texto en el que cuenta su escritura luego de la enfermedad puede leerse como el artículo de Horacio González sobre su estadía en un hospital en Panamá luego de padecer el ACV. María Moreno, Horacio González, Ricardo Piglia, como diría Pía, escribir el cuerpo roto. Bueno, acá hay un fragmento sobre Iwi y la escuela, me olvidé el nombre, Isaura. Después hay una mención a un poema de Ángela Urondo Raboy. Después escribí algo sobre la mención que hace Pía a Belleza y Felicidad, que por ahí después lo retomamos. La lectura de Pía sobre el libro de Christine Ross, que se llama Lujo Comunal, el imaginario político de la Comuna de París. Y voy a terminar con 2 fragmentos. Salteo eso, después por ahí lo retomamos, para que no se haga tan largo. Uno se llama Insurgencias que ríen. Escribe Pía: una fuerza nunca sobrevalorada es la risa compartida. La risa que no humilla, sino la que insurge contra el poder, la que destituye irónicamente sus galas, la que menoscaba sus pretensiones. Entonces Pía cita la dedicatoria con que comienza Poder y Desaparición, los campos de concentración en Argentina, de Pilar Calveiro. Dice la dedicatoria de ese libro: para Lila Pastoriza, amiga querida, experta en el arte de encontrar resquicios y de disparar sobre el poder 2 armas de altísima capacidad de fuego, la risa y la burla. Pregunta Pía: ¿cuánto resistimos cuando reímos? ¿No sería menos poderosa una resistencia sin risa, sin complicidad jocosa, sin ironía compartida? Risa como la del truco, cuando actuamos como si tuviéramos cartas de gran potencia, mientras en la mano solo hay maldón. Y para terminar, lo que puse como título del texto, que se llama Flotación enamorada. Escribe Pía: hace un rato vi un colibrí sostenerse en el aire, pequeño milagro de la flotación enamorada, alrededor de una flor que lo reclama. Sostener una apuesta, unos vínculos, una escucha, una espera, siempre en el aire. Sostener el saber sobre la fragilidad de las vidas, de los cuerpos, de las tramas. Se podría decir que los colibríes pían cuando cantan. Vidas rotas flotan en el aire, en el agua, en los suspiros, en las humedades. Entiendo que Diego, que escribe una carta al final del texto, vacila en utilizar la palabra rizoma para pensar la escritura de Pía. Cierto, travesía se escribe como una conversación que se expande en forma horizontal. Tal vez se pueda pensar que Pía practica escrituras nenúfares, irupées, camalotas. Escribe escrituras que echan raíces en el agua o que flotan enamoradas como los colibríes. Arthur Bispo do Rosario se dedicó
a cumplir una misión que le encomendaron los ángeles: presentar ante Dios el día del juicio final un inventario de pequeñas cosas del mundo. Componía colecciones de objetos con cartones, maderitas, peines, juguetes de plástico, instrumentos de cocina, ropas viejas, zapatos, botellas, telas. También tejía mantos para presentarse ante Dios y bordaba figuras de colores con palabras secretas. Nacido en el nordeste brasileño como Riobaldo, al final de la primera década del siglo XX fue marinero y boxeador hasta tener, antes de cumplir 30 años, su primera visión. Lo internaron en un manicomio hasta su muerte. Hoy grandes museos del mundo pelean por su obra. Una vez dijo: los enfermos mentales son como picaflores. Nunca se posan. Están a 2 metros del suelo. Encuentro en el libro de Pía afinidades con la obra de Bispo. La travesía asume la misión de hacer un inventario de conversaciones que todos los días salvan al mundo. En Travesía asume Pía la misión de hacer un inventario de conversaciones que todos los días salvan al mundo. Y lo mismo que Visto, también prefiere contactos que levitan, no lazos ni vínculos, sino aleteos que liban y polinizan, estados flotantes que saben la fragilidad de todos los sostenes. Bueno, sí que me toca difícil después de esto. Yo traje, la verdad, que unas notas mucho más desilvanadas, deshilachadas, descuajeringadas, y en parte muy en diálogo con lo que acaba de decir Marcelo, así que voy a intentar hacer como un ejercicio de improvisación que no es lo mío, pero bueno, a ver, saltando de acá para allá. Voy a tomar un poco la pregunta de Diego, ¿no? ¿Por qué el libro es bello? Y también tomar algo que él dice en la carta epílogo, que es que el libro de Pía no parece un libro. Dice, no parece un libro porque una red casi nunca se parece a un libro. Entonces voy a partir de esas dos imágenes, intentando descomponer un poco de qué va todo esto. También Diego dice que el modo de trabajo de Pía es un modo arácnido, ¿no? Es decir, cómo se construye esa red. Y voy a partir un poco de esa idea de hacer red, que me parece que el libro fundamentalmente, o diría, voy a intentar descomponer varios argumentos de por qué me parece un libro bello. Y el primero es porque es un libro que hace red, y ahí coincidimos plenamente. Un libro que hace red en varios sentidos, ¿no? Por un lado, la idea de amistades sostenidas amorosamente, de conversaciones que no se concluyen, sino que se retoman, se prosiguen interrumpidamente, ¿no? E incluso que se prosiguen y se continúan más allá de la muerte, ¿no? Hay muchas conversaciones que continúan, con Horacio, con David Viñas, con Adelaida Gigli, con Ricardo Piglia, con Tamara Kamenstein, con Costecchi Santillán. Son conversaciones que prosiguen. Y eso me parece que es algo también hermoso respecto del con quién conversamos. Por otro lado, me parece que el libro hace una apuesta muy fuerte por construir una conversación pública, por ser parte o hacer de caja de resonancia de esa conversación pública, ese deseo de coalición, ese deseo que Pía anuncia como la apuesta por la amistad política, ¿no? Contar para que todas las vidas cuenten, ¿no? Y esa conversación colectiva de la que por suerte me siento parte desde hace muchos años, pero que en los últimos 2 años cobró como una intensidad cotidiana muy especial y muy importante para mí, al compartir proyectos como la Casa Cultural Pringles, acá estamos varias de lo que fue ese proyecto, y lo que sigue siendo ese proyecto, y también CRI,
Comité Revolución Imaginaria, junto a Yo No Fui, a María, a Marta Dillon, a Jimena, a Mariela, a Ale, que están por acá, y otras queridas amigas que también están presentes y mencionadas en el libro, ¿no? Escribir como María Pía habla y diría sobre todo cómo sabe escuchar. Eso me parece que es fundamental, ¿no? Como retomando cosas de su capacidad de escucha y de interlocución, de conversación, de su programa radial Corte y Confección, pero también de la serie de TV Feminismos Populares, ¿no? Escribir leyendo. Me parece que hay algo de conversar como un escribir leyendo, ¿no? Y retomando esas lecturas, ¿no? Y aparecen lecturas tan hermosas y heterogéneas como Úrsula K. Le Guin, ¿no? La idea de la bolsa que no queremos perder y que intuimos que a otros les puede servir, o Val Flores con la idea de interrupciones, ¿no? Christine Ross, que la mencionó Marcelo recién, pero también Claudia Massín, y también Vincian Despret, y también Sergio Raimondi, y mucho María Moreno, ¿no? Cómo aparece esa lectura, Nuestra Señora Barroca, logrando escribir con su dedo índice y su pulgar de la mano izquierda. Por otro lado, me parece que el libro, y esto lo dijo Pía hace un rato, el libro tiene mucho que ver con el caminar, con el caminar como táctica de supervivencia durante la pandemia y después, ¿no? Pía cuenta que se encontraba clandestinamente en la plaza cerca de sus casas con María, con una bolsa de compras como contraseña, y que, digamos, caminar tenía que ver con la táctica de moverse y con salir de la propia zona, ¿no? Durante la pandemia, pero también con construir la posibilidad concreta de un diálogo, ¿no? De un encuentro y de una conversación. Escribir caminando, ¿no? Escribir llorando para adentro, en una cita que hace poco Pía recuperó de Horacio González, ¿no? Pero también escribir deseando, escribir con otros, con otros, ¿no? Retomando palabras, retomando historias. Y algo que decía, creo que Diego hace un rato, ¿no? Escribir como construir un territorio, que me parece que tiene que ver con ese caminar, ¿no? Con hablar un territorio que no es una desnuda cartografía, sino que es leer señales que están bajo los pies, incluso enterradas, o que están en el cielo, ¿no? El alrededor como una especie de página a desentrañar. Un arroyo subterráneo que se desborda o se desbordaba cada tanto, Maldonado, Maldonada, Maldón. Acá trato de no repetir lo que ya dijo Marcelo. Pero bueno, que el Maldón tiene que ver con esta idea de jugar cuando todo es desplome y desventura, dice Pía. ¿Cómo seguir jugando? Y ahí me parece que el libro hace una apuesta muy fuerte por nombrar, pero también por desnombrar. Habla de todo lo que se está haciendo, impulsando en plural, y la fortuna de estar haciendo en común, ¿no? Pero también apela, digamos, a historias o a mitologías, incluso diría, a leyendas, a lecturas, para pensar lo que es difícil pensar que es el presente, ¿no? Cómo la cautiva o la Malinche nos pueden servir como claves para entender dónde estamos paradas hoy, paradas o moviéndonos. Y me parece que el libro hace una apuesta muy fuerte por percibir voces, pero también por percibir silencios, ¿no? Hay una frase muy linda que dice sobre Iggy, que dice, mudo pero habloso, disparador de narración. Y así como habla de Iggy y de Milagro, y de Félix Brusone y su madre Marcela, y las proximidades de Campo de Mayo, y de Andrea Kishmar, la niña que era invitada a jugar con la hija de Chamorro y que luego fue testigo en los juicios, Florencia y sus cumpleaños en Campo de Mayo, Elsa y Víctor Basterra,
Susana Reyes y el Centro Educativo Isauro Arancibia, Elisa Loncón y la historia de cómo conoció el mar siendo niña, la primera en su familia que llegó al mar. Eva Reynoso y Gaby, su ñeri en prisión, Georgina Orellano, Carla Thompson, Elsa, militante de José León Suárez, y Alejandra Justi, que convocaron a la primera asamblea de mujeres dentro del movimiento piquetero, Laura Martín y otros nietes recuperados, Laura Orgando, Agustina Comedi, Ángela Urondo. Digamos, hay muchos nombres propios, me estoy salteando sin duda un montón, hay innumerables nombres propios que sostienen el libro, desde esa idea de nombrar y recomponer la idea de filiación, ¿no? Cómo usar la lengua después de la experiencia concentracionaria. Y ahí el poema de Ángela Urondo es impresionante. Pía lo transcribe completo, voy a leer solo los 3 primeros versos. Dice: chupar no es chupar, cita no es cita, dar no es dar. Y tiene que ver con esa idea de un vocabulario críptico, cerrado, pero muy claro para los que pasaron por la experiencia concentracionaria, ¿no? Las palabras que empiezan a decir otra cosa. Otros nombres: Fernanda Laguna, Gisela, Laura Malosetti, Cacho Scarpati o Carpatos, Graciela D'Aleo, Pilar Calveiro, Laura Bonaparte. Bueno, sería infinita la lista. Pero me parece que da cuenta de este ejercicio de hablar con muchos, escuchar a muchas, ¿no? Esos nombres propios singulares que también son nombres colectivos, ¿no? Yo no fui, MOI, Movimiento de Ocupantes e Inquilinos, AMAR, Cooperativa Gráfica La Voz de la Mujer, Belleza y Felicidad Fiorito, Fuerzas Armadas Peronistas. Hay muchos colectivos, presentes y pasados, ¿no? Bueno, Marcelo decía hace un rato la metáfora de nadar, y antes de empezar, Pía nos contaba que Travesía, el título del libro, también es literalmente el acto material de nadar en aguas abiertas, ¿no? Que es algo que ella cuenta que empezó a hacer como desafío a partir de leer una entrevista a María Inés Mato, que le hace María Moreno, y asumir este desafío de nadar en aguas abiertas, en el mar, a partir de lo cual no solo desafiar el miedo, ¿no? Sino también aprender la paciencia, me parece, ¿no? Esa paciencia activa y atenta, ese aprendizaje de pelear, de aumentar los recursos, de conocer para renovar la amistad con el mar, dice Pía. Así como María Inés cruzó el Beagle con una pierna ortopédica que se llama Fellini, e imaginándose acompañada y en linda conversa con los zapatistas. Querría como detenerme un poco en esa pregunta de Diego de por qué no parece un libro este libro, ¿no? Ahí intentar preguntarme qué es lo que hace que él se plantee que no parece un libro. Cuando nos consta hace unos minutos que sí parece un libro. Entonces, y yo diría que tiene que ver con que hay algo, un ejercicio muy, muy consciente de que ningún punto, ningún epígrafe, ningún capítulo, ninguna de las zonas cortas y sucesivas en las que se compone el libro sea una unidad en sí misma. Hay un ejercicio súper interesante e inquietante, que es que el punto es más bien una cuenta del collar que se teje en lo que sigue, ¿no? Y nada concluye, nada se cierra en sí mismo, sino que todo se prosigue, se continúa, ¿no? Se encabalga, podríamos decir, como una conversación que nunca termina y que empieza a devenir de un pasaje en otro, de un capítulo, de un párrafo que se cuela como primero, de lo que sigue, como un continuum, como una
cosa que lleva a la otra, como cuando conversamos con alguien que queremos, ¿no? Y cuando estamos en confianza y un tema nos lleva a otro y así y así. Una escucha, una conexión y esos puntos que no cierran, sino que abren todo el tiempo. Casi como si no fueran puntos finales de una oración, sino guiones de la que empieza enseguida. Escribir, dice Pía, dejando los hilos a la vista. Un escribir como siempre en borrador, dice en otra parte del libro. Coser, surcir, remendar, ¿no? Y también aparece muy fuerte la imagen que también está en Quipu de la urdimbre, del tejido, ¿no? Como forma de escritura. Y a la vez este subtítulo de jugar con Maldón, es decir, con la regla inusual, con la regla no siempre aceptada, de pedir cambios de cartas si te tocan muy malas, ¿no? Como una última posibilidad de seguir jugando. Bueno, las relaciones con Quipu, el libro del 2021, son hermosas y son evidentes, pero sobre todo creo que respondiendo un poco a esta idea de por qué no parece un libro, yo diría que porque Pía está ensayando una escritura feminista, en ese cortar, anudar unas ciertas historias como si fueran cuentas de un quipu, y en el subtítulo en quipu era Nudos para una narración feminista, y me parece que hay algo de esa escritura en proceso que está tomando esa forma que puede ser desconcertante o insólita como forma de un libro, ¿no? Como un libro que todavía se está haciendo en un punto, ¿no? Un cuento, una narración, dice el nudo como cuento, el nudo del quipu, ¿no? Como cuento, como narración y como registro. Narrar porque nuestras palabras son parte de un compost, dice en quipu, no para que se preserven para la posteridad, marmóreas e incólumes, sino para que se descompongan y alimenten un yuyo cualquiera y una flor o una flor exótica. Quizás la flor del colibrí, del que hablaba Marcelo antes. Me gustaría detenerme un poco en la idea de traducción, que me parece clave. Además, el fragmento que eligió Pía, o que eligieron, ¿no?, para introducir esta sesión, insiste sobre eso, ¿no? La idea de interrumpir una lengua que nos habla y pasar un balbuceo a traducir, preguntándonos si esto es así o estoy inventando. Acá cito a Laura Whitner, una cita que introduce Pía en su libro. Y también habla de la idea de traducir como traicionar, retomando a la Malinche, ¿no? A la Malinche, la idea de que la mandaron como traductora de los conquistadores y terminó siendo acusada o siendo el emblema de la figura de la traidora. ¿O se llama traición a las tretas de las que usa su saber?, se pregunta Pía. Reina Marás, acusada de ser cómplice de asesinar a su esposo y juzgada en un idioma que no hablaba. O la rusa que conmovió a María Medrano, de la que también habla Pía en su libro. Domitila, y ese es uno de los momentos más que recuerdo con más fervor e intensidad de la lectura de Travesía. Domitila se cuela ante el tribunal que está juzgando a Reina y lo increpa hablando en quechua, ¿no? Y de golpe ese tribunal es el que no entiende nada, ¿no? Y me vino a la cabeza inmediatamente un libro que también es un poderoso ejercicio poético político y que se ha vuelto una herramienta también colectiva, ya traducido a 16 lenguas migrantes, que es el libro Lengua o Muerte de Dani Selko, ¿no?, que lo escribió también en tiempos de pandemia a partir de la muerte de un migrante bangladesí que murió de COVID porque no era entendido cuando llamaba por teléfono a la salud pública en Madrid. Llamó 6 días seguidos y no lo asistieron y terminó muriendo en su casa por no ser entendido. A partir de eso y de la reivindicación del derecho de hablar la propia lengua, es que Dani Selko construyó
a partir del ensamblaje de muchas voces colectivas, ese pequeño y potente libro que me parece que dialoga muy hermosamente con esa idea de traducción. Bueno, y quizás lo último que quería plantear es una idea que aparece 2 veces en el libro de Pía, que es la idea del museo narrado. Dice: un museo de pequeños objetos que como un quipu narrador permita contar una historia. Y más adelante dice: un museo narrado de objetos, pensando en una colección Campo de Mayo que quedó como trunca o como un proyecto inacabado, no diría fallido, diría inacabado, del que retoma por lo menos 3 fragmentos en este libro, ¿no? Y dice: me interesaba pensar que una cosa material, un objeto, cuenta una historia. Me gusta esa idea de proyecto inacabado y reciclado en otra cosa, ¿no? Y cómo esa idea del museo narrado de objetos puede ser retomado con otros, pero también por otros, ¿no? Lo inacabado no significa que necesariamente mucho más, pensando en cómo cuenta y con tanta generosidad y puntas sueltas e hilachas Pía, me parece que ese puede ser un proyecto precisamente colectivo, ¿no? El de configurar esa colección Campo de Mayo a partir de un museo narrado de objetos. Me pareció una idea preciosa. Pienso en la exposición que está cerrando en estos días, que curaron Guille Mongan y Lorena Bossi en el Centro Cultural Conti, que de alguna manera dialoga también con esa idea del museo narrado a partir de la materialidad de los restos que quedaron de la ESMA y qué historias pueden contarnos, ¿no?, de lo que fue ese lugar. La muestra se llama Uso y Función, resonancias. Me parece hermoso esa idea de resonancias que pueden confluir, ¿no? Y en la materialidad de esos objetos, volviendo sobre el territorio y sobre ese territorio que está enterrado, pienso en algo muy lindo de la conversación con Milagros Sala, que es la pregunta que lanza Milagros sobre si Pía cree que las piedras tienen vida. Y Pía le contesta que sí, que tienen vida y que la tierra respira. Y las baldosas, ¿qué pasa, René? Las baldosas que se alcanzan a vislumbrar a pesar de la capucha. Eso me pareció también como una imagen muy fuerte del territorio, del piso, ¿no? Esas baldosas que aparecen también como testimonio del centro clandestino. Y también la idea de embute, para volver a otras palabras también de la militancia clandestina, como ese cenicero de madera que esconde un DNI, ¿no? El DNI de Ricardo Zucker. Hay algo precioso del modo de escribir y de atender al mundo de Pía que tiene que ver con atender al detalle, ¿no? Y bueno, creo que lo otro que tenía que ver con el tiempo, la justicia, pero lo dejamos acá y por ahí retomamos después para no abusar del tiempo. Gracias. Bueno, aprovechando que llegó el libro, no me lo esperaba tenerlo así en material, pero encontré un párrafo que a mí me gustó muchísimo cuando lo leí, y a ver si con esto podemos ir abriendo una conversación también en función de las cosas que se dijeron. Tampoco pensaba, no me acordaba que había escrito que no parecía un libro, ¿no? Pero es cierto, leo el párrafo y tengo la impresión de vuelta de que no parece un libro, pero me parece que a mí no me parece un libro porque me parece que es un libro que me hace pensar mucho, espero que ustedes también, sobre cómo se habla del presente. O sea, hay algo muy acertado en Pía. Me dan ganas de decir algo un poco adelantado con respecto a las cosas que algunos amigos suyos venimos pensando, que es cómo hablamos del presente
en relación a una especie de saturación de lenguajes o modos de hablar del presente y de angustias por falta a veces de encontrar las maneras de hablar del presente. Les leo un párrafo en donde yo encuentro esto que les digo y empecemos a discutir, a conversar, si tienen ganas de volver a tomar la palabra para completar cosas que habían pensado, si Pía quiere decir algo. El párrafo dice así: el dueño del ingenio y beneficiario de los hechos criminales era Carlos Blaquier, que desde que lo escribió Pía hasta acá falleció. Aparece en la enciclopedia virtual mejor ranqueada en búsquedas como filántropo. No dice juzgado y condenado por la complicidad con la desaparición de 29 personas. Ni dice comprometido con redes de explotación sexual en la empresa criminal encubierta como escuela de yoga. Mientras nuestras memorias personales habitan el suelo horadado, confiamos en esa otra memoria que se presenta como saber total. Y sin embargo, más que poseada, está interrumpida por cordilleras y abismos. Filántropo dice: ¿alguien que busca el bien ajeno de modo desinteresado? A mí lo que me interesa mucho de Pía es cómo se va instalando en un punto que es: ¿qué vamos a hacer con el pasado? ¿Cómo contamos este presente? ¿Cómo nos insertamos? ¿Cómo hablamos de esto? ¿Y qué vamos a ver? ¿Qué vamos a hacer con lo que viene? Rara vez me parece que un libro está tan... tiene la doble condición de pensar en el lenguaje con el que pensamos y estar ya poniéndolo en juego para un presente muy inquietante, ¿no? Entonces, ¿qué piensan ustedes de esto? De cómo hablamos en el presente, de las cosas que se dijeron. No hace falta haber leído el libro, evidentemente, para tomar la palabra hoy. Estamos en el antiguo arte de la conversación. Con Cristina estamos muy interesados en que haya una conversación. Así que comentarios o preguntas, muy bienvenidas. Lo que pensaba mientras vos hablabas, ¿qué pasa con Jujuy en el sentido de que también es una invasión del pasado más luminoso, ¿no? Y cómo ese pasado puede ser más eficaz un presente que nos tiene un poco inane con respecto a él. Bueno, es una especulación, no tengo la respuesta. Pero es un cruce presente-pasado tremendo. Ok, no, me parece que no fue una pregunta, ¿no? Fue un comentario. A ver si puedo, pero fue un comentario sobre el hecho de que la situación de Jujuy repone de una manera muy abrupta no solamente una angustia sobre el presente, sino un pasado que se nos viene encima, ¿no? Y al mismo tiempo creo entender que lo que decís es que lo de Jujuy también nos interpela en términos de acción. Nos interpela y lo que llama la atención es cierta cualidad como paralizante que tiene aún en sectores que podrían estar interesados en lo que significa eso, ¿no? Sí, es un poco lo que todos estamos pensando, ¿no? ¿Qué hacemos con la parálisis? Bueno, comentarios, no hace falta que sea una pregunta, ¿no? Pero de a poco que por ahí que circule la palabra, no sé si por acá tienen ganas ustedes de retomar algo. Yo una cosa que también pensaba cuando leía el libro de Pía, y lo retomo también para ver si lo podemos poner a circular, es sobre la perplejidad que me produce la idea de amistad política, que me gusta mucho, que me interesa mucho y todo, pero siempre la idea de amistad política me suena también un poco complicada, porque al decirle política a la amistad, uno está hablando de enemistad también. Entonces una de las cosas que me ocurren cuando leo amistad política es por qué tipo de tratamiento de la enemistad trae la idea de amistad política. Se habló mucho de confabulación, de conspiración, cómo estamos con esas cosas, digamos, que me parece un tema que también el libro plantea de una manera... Los libros de Pía, las novelas de Pía, todos los textos de Pía tratan un poco sobre esta cuestión, ¿no? De una manera lúdica y estética y bella y con un juego muy virtuoso del lenguaje, siempre está incitando, ¿no? Un poco a eso. ¿Vos qué decís, Pía? ¿Haces eso? Todos van a creer que solo escribí un solo libro, Diego, con tu afirmación, y que me lo autorreescribo. Y yo creo que cada uno es nuevísimo. No, a mí me parece, quiero retomar lo de Jujuy, porque me parece que estamos todos conmovidos por lo que está pasando en Jujuy y estamos
ante la sensación, en parte, de no saber qué hacer, cómo intervenimos, y también recién Vicente decía lo de la temporalidad, pero son tantos los tiempos que se ponen en juego en Jujuy en este momento, y hay un tiempo que es el tiempo para mí que se cuenta. Hay compañeros que están contando el tiempo de la resistencia indígena o de los pueblos originarios. Pero para mí hay un tiempo que se está marcando cotidianamente, que es el tiempo de la detención de Milagro, ¿no? De ir contando los días desde que Milagro fue detenida, y cada uno de esos días que se van acumulando es de algún modo lo que va sedimentando la impunidad con la cual Morales hoy actúa, ¿no? Que mi sensación es que no hayamos podido liberar a Milagro, como digo, cuando digo ese nosotros, es un nosotros complicado, pero como colectivo social no hayamos podido liberar a Milagro, me parece que es lo que nos deja muy inermes ante el tipo de ataque que hoy está recibiendo el pueblo jujeño en todas sus condiciones y variedades militantes, ¿no? Que es de una gravedad enorme. Ahí el tema de la escritura en relación a eso, ¿qué hacemos frente a eso? Decimos, vamos a parar, vamos a movilizar, hacemos carteles, intervenimos en redes, tratamos de hacer algo, pero también nos preguntamos cómo se elabora una lengua con la cual podamos decir lo que pasa, ¿no? Para mí esa es un poco la obsesión, que es, por un lado, pensar con qué palabras hoy podemos dar la discusión sobre el litio, y con qué palabras hoy podemos dar la discusión sobre la prisión de Milagro. Digo porque, en parte, vuelvo una otra vez sobre el nombre de Milagro, porque también el silencio de muchas personas respecto de la prisión de Milagro, la fuerte caída en la sensación de que había algo que tenía que ver con el orden de la corrupción y que eso justificaba ese encarcelamiento, implicó una cesión en términos de la lengua también, ¿no? Implicó una concesión respecto a dejarnos hablar por otra lengua, ¿no? Y un poco me parece que es un poco la obsesión, ¿no? De pensar cómo construimos una zona en la que no nos dejemos hablar. Y ese construir una zona en la que no nos dejemos hablar nunca es individual. Esa zona donde solo podemos construir otra lengua es necesariamente colectiva, ¿no? María Pía, yo te quería preguntar en relación a eso. No puedo hablar, no sé si todos escuchan. Eso que vos planteás, ¿tiene que ver con una imposibilidad de tomar la palabra o la imposibilidad de construir una voz, ¿no? Que interpele desde ese punto de vista, ¿no? Sí, yo creo que el problema es ceder la palabra, digamos, la ausencia de una voz. ¿Desde dónde plantear eso? Que vos dice Diego, o es una incapacidad momentánea de este tiempo que corre de tomar la palabra para dar batalla desde ese punto de vista, porque es cierto eso, ¿no? O sea, todo lo que se ha dicho en relación a Jujuy y Emilio Rosales es como que, ¿no? Como que es verdad que todo el mundo ha quedado ahí con un discurso desde el otro lado impuesto, con determinada lógica sobre la que parecería ser, o por lo menos yo lo digo así, lo siento así, como que no hay una voz para poder contrarrestar eso, ¿entendés? Con esa misma potencia, digo, ¿no? Para instalarlo. Hay varias cosas. Por momentos, y esto es una apreciación totalmente personal que la pongo en juego para ver si están con algo de esa sensación también, pero hay momentos en que la lengua política parece especialmente gastada, ¿no? Y que la lengua política parece especialmente expurgada de sus potencias de decir. Entonces estamos en esa situación donde hay represión y donde hay balas tiradas a los ojos y donde hay criminalización y persecuciones a los abogados que llevan las causas, digo, todas las barrabasadas que estamos viendo estos días. Y sin embargo, pareciera que las palabras con las que podemos dar cuenta de eso están gastadas y no tienen eficacia, gastadas en el sentido de no tienen eficacia política y no tienen eficacia de aglutinamiento, de generar una amalgama que nos haga sentir y movernos en conjunto. Ese desgaste me parece que es un desgaste muy profundo. ¿Con qué tiene que ver?
yo creo que con la escena política, como está funcionando la escena política, y también tiene que ver con el modo en que la lengua está tomada también por las redes, por las lógicas mediáticas, por un modo de hacer circular la palabra que rápidamente nos vuelve personas que hablan entre los que ya creen lo mismo, ¿no? Que creo que eso es un drama. En general no estamos pudiendo hablar frente a otras personas que creen cosas diferentes, ¿no? Hablamos entre personas, cuando escribimos algo en un diario, en las redes, lo que fuera, estamos hablando entre personas que ya desde el vamos piensan lo mismo que nosotros. Entonces, eso también gasta la lengua, porque la lengua no tiene el filo de convencer, de argumentar, de ir a fondo, sino que se va volviendo algo más bien plano de emisión de una opinión, ¿no? En eso yo siento que estamos, por eso cuando vos decís la voz es algo del orden de la voz, ¿no? Bueno, sabemos que la voz también se sabe si se miente o no se miente, ¿no? Nuestra voz política quizás es una voz un poco corroída, ¿no? Estás muy sumisa, sos muy sumisa. Hay algo de un descubrir en eso que me pareció maravilloso. Pero dijiste muchas palabras, y no dijiste vacía, dijiste, ¿no? Fuiste diciendo como los términos y contraponiendo eso al discurso, a lo que dice Gilles Maïs. ¿Cuándo no está vacía esa palabra? Bueno, cuando hay una resonancia común, cuando se está elaborando cuando ella dice, cuando tenés amigas o hermanas, ¿no? Bueno, un poco ese me parece que es el punto de por qué estamos conversando estas cosas a unos días de las PASO, ¿no? Y algo nos pasa con las PASO. Como pasa algo, está pasando algo acá, y por otro lado está pasando, nos aparece esta pregunta de qué es lo que resuena, qué es lo que construye el colectivo, qué es lo que hace que tengamos hermanas, amigas o que esa voz exista, ¿no? Y me parece que, pero yo no le temería a llevar a fondo esa pregunta, no porque esa pregunta diga que no vamos a votar, sino que está bueno preguntarnos qué hacemos además de votar, ¿no? Desanimadamente. Tenemos un ratito más, le pasa que yo tengo ganas de aprovechar cuando no toman la palabra para hacer preguntas. El riesgo de no hablar es ese, que yo voy a empezar a hacer preguntas cada vez menos preparadas, digamos. Yo una cosa que quería pensar un poco, ¿no? Ahora que ya introdujiste el tema de las PASO y quedaremos presos, espero, de esa situación, que es, bueno, dijiste no pasa nada, ¿no? Dijiste las PASO, no pasa nada, hay un cantito con eso, ¿no? Pero hay un cantito también con eso, no sé si lo conocen, no pasa nada. Bueno, en fin, sí. Empecé a tomar conciencia sobre la preocupación de una situación en la que yo lo preguntaría así. Vos dijiste, Pía, nuestra voz está como corroída o está como desgastada en lo que tiene de voz colectiva o en lo que tiene de voz política. Se dijo mucho la sensación de yo quisiera decir cosas, pero aún cuando las digo me doy cuenta que no producen efectos ni en mí mismo, etc., ¿no? Y la pregunta que yo me estaba haciendo estos días, y ahora me vuelve, es ¿en qué cosas creemos realmente? Digamos, ¿cuáles son nuestras creencias? No meramente las cosas que decimos en ciertos momentos, sino en qué cosas creemos realmente, ¿no? Porque hay discursos, digamos, de otras décadas que nos parecen conmovedores o que nos parecen nobles, etcétera, pero no los usamos, y no los usamos porque no creemos en esos discursos. Digamos, nos gustan, los queremos, pero no los podemos hacer propios en esta manera en este momento sin sentir que no funcionan. Y al mismo tiempo, por otro lado, encontramos con que existen discursos muy certeros, con mucha creencia que están circulando por nuestro medio y eso, ¿no? Entonces, yo creo que también en el libro hay quizás algo sobre esto, no estoy muy seguro, que es la pregunta de cómo reconoce uno que ciertas creencias en las que discursivamente se reconocía no están teniendo eficacia. ¿Qué pasa cuando otras creencias que muchas veces uno aborrece o que le dan terror empiezan a aparecer como que son creencias mucho más contemporáneas? Nadie llamaría ingenuos, digamos, a quienes deposan ciertas creencias.
¿qué pasa con nosotros en esos momentos, digamos, ¿no? ¿En qué cosa creemos? Estos días con el Jujuy uno escucha, ¿no? Han violado la autonomía universitaria en Jujuy, han violado los derechos humanos en Jujuy, han violado la Constitución en Jujuy. Entonces, derechos humanos, democracia, pregunta, ¿esas son las creencias? ¿En eso creemos nosotros hoy? Me gustaría que si quieren, si nos animamos, le demos una vuelta a esta cuestión. Y Pía, como sos la homenajeada, te pido que empieces vos, si se puede. Marcelo Guiana les toca. A Marcelo tiene. No, que hace un par de semanas fue el desalojo, el mismo día que empezó la represión en Jujuy, acá en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, se desalojó la Casa Cultural Pringles, que era un espacio, una vivienda comunitaria que se sostuvo durante más de un año, impulsada por Yo No Fui, donde vivían 10 chicas con sus hijes. Y había ese sábado a la mañana que hacía muchísimo frío, más de 300 policías para desalojar a las 7 chicas que esa noche estaban durmiendo en la casa y sus hijes. O sea, fue un operativo descomunal y a mí me pareció como un comienzo de campaña, además, ¿no? Fue muy fuerte esa coincidencia. Al mismo tiempo que llegaban las noticias de Jujuy, eso estaba pasando, digamos, la fórmula electoral estaban demostrando que no se iban a quedar atrás y que no, si querían más represión, acá también la iba a haber, ¿no? O sea, un poco eso. Y bueno, muy afectadas y tristes y dolidas por lo que estaban viviendo las compañeras, del estallido, digamos, por lo menos momentáneo, de ese proyecto hermoso, comunitario que se estaba pergeñando ahí, y también con el anuncio de las candidaturas, hay que decirlo, muy bajoneadas con eso, lanzamos como nosotros le decimos ficción política que quiere tener efectos reales, ojalá que tenga alguno, por lo menos levantarnos el estado de ánimo, que ya es bastante, ¿no? Y a eso lo llamamos CRI, Comité por Revolución Imaginada o Imaginaria, ya no sé bien qué, imaginaria creo, pero que retoma justamente un nombre del 69, de un comité, fines del 68, 69, después de la experiencia de Tucumán Arde, uno de los integrantes de esa experiencia de articulación entre vanguardia artística y vanguardia política, Roberto Jacobi, que estaba vinculado a la CGT de los argentinos y a la comisión artística de la CGT, lanzó esa sigla, Comité de Revolución Imaginaria, pero él le decía al revés, Comité por una Revolución Comité por una Imaginación Revolucionaria. Pero después dice, me hubiera encantado que fuera al revés. Y dijimos, bueno, que ahora sea al revés. Y dijimos Revolución Imaginaria. Y justamente lanzó ese nombre como un nombre, digamos, colectivo, anónimo, para plantearse cómo seguir después de lo que había sido un proyecto interrumpido por la represión de la dictadura de Onganía, de articulación entre vanguardia artística y vanguardia política, ¿no? ¿Qué hacer después de eso? Y nos pareció lindo retomar como esa arqueología y también una experiencia que tuvimos muy presente cuando empezamos a imaginar esto, que todavía tiene apenas la forma de una campaña en redes y ojalá mañana en la asamblea que tenemos o en la reunión ampliada que tenemos empieza a tomar formas más callejeras, más territoriales, eso es lo que queremos. Pero bueno, una experiencia que nos impactó mucho tuvo que ver con Hijos Colombia, la agrupación Hijos de Colombia, que en los años 90 empezó a empapelar las campañas electorales, las PASO podrían ser, con los afiches de 2 candidatos a presidente que habían sido asesinados en los años 70. Y entonces la gente reconocía a candidatos que habían sido candidatos pero que no podían ser candidatos 20 años más tarde de su asesinato, pero había algo totalmente dislocador del tiempo, ¿no? De una especie de anacronismo disruptivo que de golpe catapultaba esos procesos interrumpidos por la violencia a otro lado, ¿no? Y que alteraba y afectaba la normalidad de una campaña electoral en medio del neoliberalismo, ¿no? Cuando ganaba Uribe, las elecciones en Colombia, etc. Entonces nos pareció, bueno, con toda esa arqueología o digamos más bien ese legado atrás, resonando,
nos pareció que solo juntarnos a pensar consignas locas y reírnos un poco y nada, y lanzar como otra posibilidad de colectivo y de comunidad, aún en estas condiciones, ¿no? Desalojadas, entristecidas, etcétera, podía ser una respuesta, no sé, en eso andamos. Bueno, se me quedó el micrófono. No, yo retomaría esta discusión en torno a la idea de Maldón. Me parece que es potente la idea, hay que pensarla. A mí nunca me quedó claro mientras pensaba el libro qué significa Maldón. Y todos apelamos a ese lugar conocido del juego. Pero Maldón me parece que dice algo que hay que pensar, que no sé bien qué es. Que yo lo vinculé a la idea de desquite. Me parece que políticamente habría que pensar el desquite. Digamos, el citar a Libertad y sus dos novelas y plantear el problema del desquite tuvo un sentido político. Pensar que vivimos un tiempo de las democracias derrotadas y que pensar el desquite es un desafío. El desquite como la oportunidad de vislumbrar otro juego, aunque no sepamos cuál es ese otro juego. Y tiene relación con la lengua. Hay un momento en que María Pía habla de las existencias que penden de un hilo, y se responde que esas existencias que penden de un hilo solo pueden ser sostenidas o abrazadas por el amor. A mí me sorprendió que Pía dijera eso. Y yo pensé, bueno, ¿por qué Pía dice qué es el amor, ¿no? Ahí. Y ella enseguida dice, eso que ella llama amor es el arrojo de una conversación. Es una conversación que abraza. Es decir, el amor es un estado de conversación que sostiene ese hilo. Y a mí me parece que la idea de los cuerpos inmovilizados, el de María Moreno, el Acevedo Horacio, Piglia, esas escrituras con un soplo, con un parpadeo, a mí me impresionó mucho eso. Hay algo de lo inmovilizado que, sin embargo, eso que llama María Moreno la merma. Es decir, escribir desde la merma, pensar desde la merma, hacer política desde la merma, de vislumbrar la potencia infinita de lo mínimo. Me parece que eso también es algo para pensar desde el desquite. El desquite como la convicción de otro juego, y que el desquite también está el tema del presente, ¿no? A mí me parece que el libro, yo decía que el libro de Pía, por eso lo pensaba en relación a Bispo, es una colección de conversaciones del presente. Es decir, y que esas conversaciones me parece que sí salvan la vida. Porque ese es el gran desafío, cómo encantar un presente que salve la vida. Una referencia quiero hacer. En el Gran Buenos Aires, la relación con el consumo de sustancias, alcohol y sustancias, es arrasador. Y muchos equipos se preguntan qué puede tener más fuerza, más intensidad que las sustancias, como si se recuperara esa pregunta de Artaud en el comienzo del Teatro y su doble. El mundo tiene hambre y ninguna de las ideas que nosotros sostenemos tiene la fuerza del hambre. Esto tiene relación con ese desgaste de la palabra política. Y el otro día yo escuchaba a un equipo que podría estar acá conversando con nosotros. Pensó que la fuerza de las sustancias, esa intensidad, podía recrearse en un encuentro para comer rico. No para hablar de por qué nos pasa, para comer rico. Y conversar en el mientras tanto.
la conversación en el mientras tanto. Y eso yo lo que creo que es el desquite y lo que salva, esas conversaciones que salvan o esas acciones que salvan. Desde la merma, me parece que yo trabajaría las maldonadas, la merma, el desquite y tratar de, mientras tanto, pensar desde el maldón, que es lo que encontré en el libro de Pía. Yo quería agregar esas imágenes que están trayendo Ana y Marcelo. También otra imagen que es, pensando en lo que puso Diego, a mí en parte en el libro está una conversación muy larga con Milagro, y en esa conversación con Milagro hay un momento que es una conversación que a mí me dejó pensando mucho tiempo, y en algún momento ella me cuenta que estando en la cárcel y estando en una situación muy dramática, al borde de una huelga de hambre y de una situación muy desesperada, vinieron a visitarla unos abuelos de comunidades de Bolivia y a conversar con ella, y me enseñaron que lo único que no puedes dejar es que te encierren en un único pensamiento. Que estés en la situación que estés, aún en la cárcel, lo que no se puede es quedar fijo en un pensamiento. Y esa imagen de Milagro, ¿no? Que Milagro, la fuerza extraordinaria que tenía ella diciendo eso y abriendo a partir de eso un mundo, que era un mundo ritual, ¿no? Como pensar el sol, como pensar la luna, como pensar la respiración, como pensar eso desde ahí. A mí me parece, también es pensar desde la merma, ¿no? El juego de Maldón, dos cosas sobre el título, ¿no? Que volvieron a traer. Una, el Maldón, yo siempre pensé eso, que el Maldón era cuando pedías las cartas de nuevo, y quería usarlo porque si algo no puedes hacer en la vida es pedir que vuelvan a dar, ¿no? Te tocaron cartas de mierda y te tocaron cartas de mierda. Y andá ahí, agárratelas, a ver qué haces con esas cartas, ¿no? Están todas las estrategias de supervivencia, de impostación, de disfraz, y qué sé yo, pero las cartas son esas. Y la otra imagen, la de travesía, que charlando con ellos antes de empezar, para mí era claro desde el principio que era la travesía como nadar en el mar, el título. Por eso la foto de tapa, bien literal, el mar. Pero porque hay algo que yo solo aprendí, no aprendí a nadar en el mar, eso no, nunca aprendo las cosas que creo aprender, pero sí aprendí intentando nadar en el mar, en las aguas abiertas del mar, aprendí varias cosas, que nunca se elige el mar en que se nada, y que el único modo de nadar en un mar que no se elige es con paciencia, con respiración y con apoyos. Y que ese nadar en ese mar que no se elige, el mar que no se elige es que no elegís si está turbulento, si está tranquilo, si está cálido, si está frío. Vas y andás a ver qué tenés, cómo te espera el mar, pero solo podés nadar con esas cosas, ¿no? Con apoyos, con respiración, con paciencia y con cierta amistad con eso que viene, ¿no? Entonces, me parece que le llamaba travesía de algún modo a las artes de hacer con el Maldón, ¿no? Las artes de hacer con el Maldón, que no son, no con dones, sino con maldones, ¿no? Ahora, Liliana. Sí, un par de cosas en relación al desquite, que sería también la revancha, y nos lleva a pensar en un pasado que nos pone en una situación especialísima y posibilidad de futuro, porque hay por venir en la revancha. El Maldón sería una casi oportunidad que puede darse o no, más tramposa o menos. Y por otro lado, esa frase importantísima de Milagro que escuchó sobre no permanecer en un mismo pensamiento, me hizo pensar en Camus, en el extranjero, cuando está en la cárcel y encuentra un pedacito de diario
con una historia que luego escribe en otra pieza. Pero lo que él siente es que podría estar toda la vida preso recordando su pasado. Como es un pulpo, la mente, como parece ser tu travesía. La idea de revancha, ¿no es cierto? Y volviendo a lo que nos pasa en Jujuy, porque nos pasa a nosotros, nos pasa. O sea, la revancha estaría opuesta a decir, no nos puede volver a pasar lo mismo que ya pasó, si Jujuy hoy es un laboratorio, ¿no?, de lo que podría llegar a pasar en el resto del país. Entonces la revancha nuestra, y yo creo que es un lugar muy interesante, donde estamos tratando de pensar algo. La revancha sería, bueno, no nos tiene que pasar lo mismo que ya pasó, ¿no? O sea, aunque las cartas sean de mierda, ¿sí?, aunque las cartas estén echadas y sea inexorable quizás hacerlo, no nos puede volver a pasar lo mismo. Y ahí estaría la revancha. Si no, esto es una locura. Estamos pensando en, no sé, ¿en qué? ¿No? ¿En qué? Yo tengo 6 sobrinos jujeños, hijos de 2, mi hermano y mi cuñado portero, que fueron hace muchísimos años al norte. Y todos los días recibo mensajes de mis sobrinos, qué es lo que están haciendo, cómo se están movilizando. Entonces la revancha tiene que estar ahí, acá. ¿Qué podemos hacer desde acá? Algo debemos poder hacer. Si no, no aprendimos nada, muchachos y muchachas. ¿Qué aprendimos? No sé. Como un éxodo jujeño al revés. Sí. Vamos todos para allá. Sí. No, pero parece chiste, pero de verdad me parece que estamos... Me parece que es el punto caramelo a convocarnos a hacer. Porque estamos, recién acá la compañera decía algo de la voz, de las palabras que no dicen, de la corrosión de la palabra política, no hablamos del futuro. La compañera recién nombró el futuro en 1 hora y media de conversación. Ahí está la imposibilidad de que pensemos una travesía sin pensar el futuro. Y estamos puestos ahí por el círculo, por hablar adentro de una cajita, ¿no? Bueno, si total nosotros más o menos nos hacemos así y bueno, decí qué barbaridad, como decía Susanita, ¿no? Decí oh, qué barbaridad y sigamos jugando. Me parece que las PASO, Jujuy, todo es algo de, bueno, es lo que hay. ¿No? Son las cartas de mierda. Cuando vos dijiste, bueno, las cartas no se pueden volver a echar. Yo no estoy tan segura de eso. Porque si las cartas no se pueden volver a echar, nos tapó el agua. Bajamos los bracitos y ¡pluc!, nos hundimos. Tendríamos que poder construir la idea de que algunas cartas se pueden cambiar, que podés cambiar una carta por otra, que podés hacer algo en donde estas cartas valgan algo. Sí, pero puedes mentir, como en el truco. Podés mentir, podés decir, bueno, ahí más o menos, o creérnosla, o decir, qué sé yo, no sé, y vamos a ganar. La próxima ganamos nosotros. Porque nos creímos que nos dijeron a repetición que se pierde. Y si empezamos nosotros a decir que ganamos, y si empezamos a decir, sí, yo voy a ganar. ¿Y a qué? Y a discutirles eso. No, porque ya se van. Bueno, no sé. No estoy tan segura. ¿Estás segura que nos vamos? Ojo, por ahí nos quedamos, ¿eh? No sé, hacer la pantomima, poner la escena de nuestro lado, aunque sea en esto, en hacer, ¿no? Pegar carteles y poner alguna cara disruptiva. Es decir, ojo que puede cambiar la figurita. No sé, me parece que
Milagro Sala, presidenta. Milagro Sala, presidenta. Digo, ojo que puede ser peor que nosotros, chicos, ¿eh? Ojo que para ustedes puede ser un sustazo esto que podríamos estar pergeñando. Esto de la confabulación, me parece, la confabulación es un cuchicheo en acción, ¿no? Digo, para hacer algo. Digo, no confabulamos solo para conversar, sino para hacer el extraordinario. No, y por ahí nos ponemos todos de acuerdo, calladís y medio chuchu, y no sé, 100.000 personas se van a Jujuy. Eso. Y, ay, A buscar a Milagro para que sea nuestra candidata. Va a haber problemas en el norte. Yo creo que ahí también podemos hilar la cuestión del cuerpo, que también, digamos, eso se conversa mucho dentro de las redes feministas, y cuando empieza, digamos, en esa experiencia pequeña, en esa experiencia cotidiana, siempre cuando encontramos vida y cuando encontramos esas formas de salvación, es a través del cuerpo. No hay manera de que, digamos, la palabra declamativa esté sola sin el cuerpo, y yo creo que ahí viene, digamos, la metáfora de la travesía, ¿sabes? Poner el cuerpo. Entonces, bueno, la pregunta es esa, ¿de qué manera podemos empezar a hilar todo esto? Porque es donde dentro del movimiento feminista y en los territorios es donde ahí, digamos, podemos vencer el nihilismo. O sea, cuando estamos, digamos, pensando mucho, estamos maniatadas, podría decirse así, y cuando empezamos con esa cuestión, con esa cotidianidad, con el comadreo, con la cocina, con acompañar a la piba, a la comisaría para poner la denuncia, ahí es cuando empieza. Yo creo que también eso lo podríamos pensar con la situación de Jujuy también, porque es esto, es empezar a poner el cuerpo también, esta cuestión del éxodo del soldado. La idea del éxodo al revés es riquísima, porque lo primero que plantea es por dónde entrar, no vamos a ir por la frontera que pasa por la ruta, ¿no? Entonces, hay que pensar en porosidades para entrar. Bueno, perdón, son las 7:30. Aquí va a haber una obra. Esto es un teatro. A veces. Tenemos que ir. Primero, hay mucha gente yendo a Jujuy para la marcha del apagón el 20. Hay muchas grupos de gente que está yendo. Y se está convocando una marcha muy grande el 20 en la Plaza de Mayo, digamos, o sea, acá. Entonces creo que sí es importante, digamos, poner el cuerpo. Y los que puedan ir para allá o quienes puedan quedarse acá. Muy bien, gracias. Contarles que el sábado próximo van a venir Ciudad Futura, que es un grupo político de Rosario, invitado especialmente, y el último sábado del mes va a venir Liliana Vero con Pedro Rossi, que es el vocalista. No va a ser un show, obviamente, va a ser pero algo cantará. Bueno, muchísimas gracias.